Gracias, presentadora, por presentar la mesa. Y bueno, enhorabuena, Aurora, por tu ponencia muy didáctica. Y estoy con que sí, que falta sobre todo sensibilización. A nosotros como profesionales y a la sociedad en general. Bueno, como ya ha dicho la presentadora, esta mesa trata sobre cómo mejorar la deficiente accesibilidad en el parque inmobiliario edificado en España y qué figura tiene el arquitecto técnico en ese ámbito. Os presento a los ponentes. A mi lado está Maripaz García. Ella es arquitecta técnica, ingeniera de edificación y presidenta del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada. A su lado está María José García Navaja. Ella es arquitecta técnica y secretaria técnica del Colegio de Ibiza y Formentera. Carmen Fernández, gran amiga de la casa, arquitecta técnica del área de accesibilidad universal e innovación de Fundación 11 y también un gran amigo y colaborador del Consejo siempre, Juan Queipo de Llano, doctor arquitecto y responsable de la unidad de calidad en el Instituto Eduardo Torroja. Bien, voy a lanzaros algunas preguntas. Esta primera va para todos, pero quiero que comience Carmen. Y esta sería, ¿qué implica la accesibilidad universal en el parque edificado en España? Pues yo creo que la accesibilidad universal a la edificación le confiere 3 beneficios fundamentales. Uno es la autonomía, otro es la independencia y otro es la seguridad. La autonomía y la independencia, ¿qué es? Pues desde que somos pequeños, ya decimos, cuando estamos enseñando a los niños les decimos, hazlo tú solito, ahora tú solito. ¿Por qué? Porque queremos transmitirles, pues eso, que sean independientes y que sean autónomos por sí mismos. Y la seguridad, pues creo que también lo tenéis claro, ¿no? A raíz de la pandemia vimos cómo se tomaron medidas que se aplicaban en aras de la accesibilidad y realmente lo que eran medidas de accesibilidad. Apareció la medida de 1,50 porque era necesario para no contagiarnos. Es algo que llevamos buscando siempre desde el principio. No tocar, porque podíamos contagiarnos, entonces aparecieron las aplicaciones para evitar abrir las puertas, cualquier manivela. Todo en aras de, como digo, de la seguridad, pero que realmente eran medidas de accesibilidad. La señalética. Nuestros edificios se llenaron de carteles, de líneas por donde hay que entrar, por donde hay que salir, para seguridad, pero realmente es una medida de accesibilidad porque nos indican cómo tenemos que entrar. El tema del teletrabajo, de las aplicaciones y las plataformas online para comunicarnos, todo eso son medidas de accesibilidad que si las aplicamos a nuestras viviendas, pues lo que harán es que podamos vivir mucho más tiempo en nuestras viviendas, porque al final de eso tratamos, ¿no? De que podamos envejecer en ellas y hacernos mayores siguiendo en nuestro barrio, en nuestra casa, en lo que realmente conocemos. Porque no es fácil cambiarte de casa y el hecho de que la casa pueda evolucionar a la vez que evoluciona la persona, pues yo creo que eso es importante. Por ello es importante también que avancemos, pero que no que retrocedamos. Y esto lo digo porque ahora mismo habéis visto unas fotos que ha puesto Aurora de los telefonillos, pero ahora mismo se están empezando a poner telefonillos que son tablet. Los propios dispositivos de las tarjetas para pagar, los datáfonos del Mastercard o de una tarjeta Visa, han quitado el número 5 que antes estaba marcado con un punto, son digitales. Pero es que un telefonillo, si ya se nos había complicado con la numeración, ahora si encima es digital, que son tablet, todavía es mucho más difícil. Yo creo que eso es retroceder y al final es verdad que tenemos que aplicar la accesibilidad porque es un derecho fundamental, porque lo manda en nuestra normativa, porque lo pone en la Constitución, pero sobre todo, si no somos capaces de aplicarlo por eso, vamos a aplicarlo por puro egoísmo, ¿no? Porque todos vamos a ser mayores y en algún momento del recorrido de nuestra vida podemos estar en un momento en una situación de discapacidad o tener una discapacidad. Vale, como he dicho, esta pregunta era para todos. Maripaz. Vale, pues la verdad es que después de la explicación que ha dado Carmen, que está genial, y la charla de Aurora, que nos ha abierto un poco ya el paso a lo que el tema de la accesibilidad. Fijaros, el congreso, la convención se llama Habitar plenamente.
Habitar plenamente al final es que lo dice todo. Y habitar es poder vivir, poder estar en tu vivienda, pero también poder entrar y salir de ella. Porque ese es el problema que hemos descubierto al estar en pandemia la mayoría. Cuando nos han obligado a encerrarnos y hemos estado presos en nuestra vivienda, hemos podido darnos cuenta de lo triste que es el tener que estar preso en vivienda. Y eso le pasa a muchísimas personas hoy en día. Y yo creo que esa labor tenemos que trabajarla desde los profesionales que sabemos y desde las administraciones sobre todo. Y es un trabajo que nuestra profesión está plenamente capacitada para ello y yo creo que estamos concienciados cada día más. Y tenemos que trabajar en esa parte para que esto siga evolucionando y que no haya gente presa en sus viviendas, que hemos visto que no nos gustaba estar encerrados. Así que... Aprovecho como profesión, como consejo, ¿no? para deciros a todos que desde el Consejo se creó un grupo de trabajo para trabajar precisamente sobre este tema de accesibilidad, propiciado por el Colegio de Madrid, también por el Colegio de Granada, que son bastante activos en estos temas. O sea que desde el Consejo estamos bastante concienciados e intentamos poner nuestro granito de arena coordinando a todos los colegios en temas como este de la accesibilidad. Juan. Bueno, la accesibilidad universal, yo creo que ya las dos personas que han hablado lo han definido bastante bien. Es como deberían ser efectivamente las cosas para que podamos ejercer, digamos, una vida, todas las personas, una vida en igualdad de condiciones y, digamos, plena, como dice el lema de la que no solo, por cierto, también conviene recordarlo, afecta a la edificación, sino que al final es, digamos, la suma de muchas pequeñas cosas. Si podemos vivir y entrar en nuestra casa y salir, pero luego cuando llegamos al transporte público o a una oficina de atención al público, lo que sea, pues no nos atienden, pues digamos, también ahí se corta esta cadena de la accesibilidad que impide que podamos realmente ejercerlo de forma plena, digamos, y con igualdad de condiciones. Yo creo que, digamos, hoy en día en edificios nuevos podemos ahí tener algunas diferencias, algunas exigencias mayores que hay que adaptarse. Pues tenemos una reglamentación. Yo en esta mesa aporto un poco más esta visión reglamentarista, que es a lo que sobre todo me dedico. Pero yo creo que ahí sí que tenemos un problema del que yo creo que hablaremos ahora después, y es que, bueno, los edificios nuevos tienen una reglamentación, pues, digamos, actual, que exige una serie de cosas en las que podemos ir mejorando. Pero tenemos ahí toda una bolsa de edificios existentes. Creía que y cuando decías lo del parque edificado te referías más al parque edificado existente, en donde es una asignatura pendiente muy importante. Tenemos ahí, es un gran problema y mucho más difícil de resolver que cuando construimos un edificio nuevo, que es un problema relativamente sencillo, pero en los edificios existentes es donde más dificultades tenemos de conseguir que estén adaptados. Muy bien, terminamos esta ronda con José. Yo tengo un poco una manía cuando se habla de algo en concreto, ¿no? Sobre todo alguna palabra específica, como es este caso de accesibilidad universal, y es el buscar la definición en la RAE. Entonces, tanto con la definición como con los antónimos que pueda tener, a mí me ha gustado mucho el ver que el antónimo de una accesibilidad universal es tener barreras. Entonces, todo lo que sea el evitar barreras, que nos pongamos barreras a nosotros, y pues creo que ya permite esa accesibilidad. No es solo, entiendo, la accesibilidad como solo en la parte de la edificación, que creo que es muy importante, sino que la accesibilidad universal, que hay que añadirle el apellido, entiendo yo, nos tiene que permitir ampliar la visión que tenemos, que ya no es solo para nuestras viviendas, no es solo para nuestros edificios, sino también pues, para poder movernos bien y de una forma confortable por nuestras calles, nuestras plazas, de forma que todo esto nos permita pues, el acercarnos al resto de las personas, a los amigos, a compañeros, que a lo mejor pueden venir a mi casa porque mi casa es adaptada, está adaptada, es accesible, pero a lo mejor no puedo salir con ellos a la plaza que tengo abajo pues, de mi barrio porque no acaba de ser del todo accesible. Entonces, el concepto este de universal, a mí lo que me hace ver es esto, no solo la parte de las viviendas y los edificios, sino también un poco
de las calles y del mundo urbano que nos rodea. Muy bien, yo creo que coincidimos todos con todo lo que se ha dicho por vosotros. Bueno, ahora os voy a hacer una pregunta dirigida ya a cada uno de vosotros. Empiezo contigo, Juan. ¿Qué ha pasado en España después de la Ley de diciembre de 2017 de accesibilidad universal? Bueno, pues lamentablemente no demasiado, porque no se trabajó mucho. Bueno, también por recordarlo un poco, por el contexto, supongo que casi todo el mundo lo tiene claro, pero la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad exigía que se adaptasen los edificios a las condiciones básicas de accesibilidad en una fecha determinada, que fue el 4 de diciembre de 2017. Siempre que con una coletilla, porque esto, digamos, lo que implica es un cumplimiento retroactivo de la reglamentación. Había que, digamos, intentar adaptar los edificios a las condiciones reglamentarias, en ese momento de las condiciones básicas, que son las del Código Técnico, de todos los edificios. Nos dieron un plazo muy grande, de 15 a 17 años, creo que era lo que decía la Liondao, que luego se fue modificando, pero hubo mucho tiempo, pero como siempre pasan en estas cosas, no se hace nada hasta que se acerca el momento, y ahí se trabajó bastante intensamente, por ejemplo, por nuestra parte, en esta flexibilidad de las condiciones reglamentarias para permitir obras que si no serían difíciles de abordar en los edificios. Y hubo mucho frenesí antes de la fecha límite, pero la verdad es que después tampoco ha pasado nada. Pensábamos todos, o por lo menos, digamos, desde lo que yo he percibido o he recibido posteriormente, tampoco que iba a haber un aluvión de demandas, que iba a haber muchas, y tampoco ha sido alguna demanda sí que hemos conocido, pero no es que haya pasado muchas cosas. A mí sí que yo intentaría ver un poco qué es lo que no ha funcionado bien, ¿no? Porque al final es la única manera de intentar aprender un poco de todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que hay como dos aspectos que sí que son interesantes analizar, ¿no? Bueno, uno, que por ejemplo, desde nuestra parte sí que estuvimos trabajando en esta flexibilidad, o sea, en las condiciones técnicas, pero parece como que algunas de las piezas del puzzle no se fueron poniendo, ¿no? Por ejemplo, el ajuste razonable implica una serie de cuestiones económicas, etcétera, de que sea un coste desproporcionado y esas, por ejemplo, en vivienda se llegaron a poner, digamos, claramente con un límite de 12 mensualidades de gastos comunes que más o menos respondían, digamos, por lo menos a establecer un límite por encima o por debajo del cual era razonable, pero en el ámbito público, por ejemplo, de los establecimientos que dan servicios al público, en ningún momento se ha puesto ningún límite, ni se han establecido otro tipo de condiciones de qué es desproporcionado o no, y eso pues también dificulta bastante estas cuestiones. Y la otra, que yo creo que es quizá un poco más crítica, es que hay veces que, también vuelvo a repetir, desde el punto de vista así un poco reglamentario, se ponen mandatos encima de la mesa que, para los que no se ponen, digamos, herramientas de control. Y entonces, si no hay herramientas de control, es imposible. Nos sigue pasando, ¿eh? Por ejemplo, ahora hace poco se ha puesto el mandato este de los puntos de recarga de vehículos eléctricos. En edificios nuevos está claro, pues está en el proyecto. En edificios existentes está ese mandato. ¿Y cuál es la herramienta para saber si se están poniendo o no? O sea, ¿cómo puede hacer la administración para verificarlo? No se puede. Entonces, en esto pasa un poco lo mismo. Los desencadenantes que tenemos serán, al final, la IEE, o sea, el Informe de Evaluación de Edificios, que solo va a afectar a edificios que tengan 50 años en general, o demandas particulares de personas que consideren que ahí no se han producido los ajustes razonables, o, bueno, en viviendas muchas veces solicitudes de los propios usuarios que están contempladas así en la Ley de Propiedad Horizontal para que se hagan las obras. Pero fuera de eso no hay herramientas para desencadenar estas obras. O sea, y como no se desencadenan, pues el que no las hace, pues hasta que no le demanda a alguien. Entonces yo creo que sí que tendríamos que pensar un poco de una forma más global cuando se hacen estos mandatos en cómo los vamos a poner en marcha. No solo el mandato, sino cómo se va a ir poniendo en marcha ese mandato. Por ejemplo, en Francia, que tuvieron este mismo problema y que se les pasó el plazo y que tampoco se hizo nada, en una segunda vuelta obligaron a todos los establecimientos al público a entregar un programa de adecuación en unos años, en los siguientes 3 años o 9 años, depende del uso. Pues dime cuándo vas a hacer las obras, qué vas a hacer, cómo es tu edificio. Entonces, bueno, algo tenían, por lo menos tenían un plan que sí que se podría a lo mejor comprobar, ¿no? Pero ya digo que aquí creo que eso ha fallado de forma bastante clara. Pues sí, en la diapositiva que ha mostrado antes Aurora del Congreso de los Diputados tenemos un ejemplo claro de los ajustes razonables
hasta dónde puede llegar el incumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos contigo, Juan. Bien, María José, ¿hay suficiente sensibilidad y conocimiento técnico entre los profesionales? A ver, yo creo que sí, porque cada vez también la propia normativa te obliga a ir cumpliendo con todos los preceptos. Entonces, se tiene más en cuenta. Hay que, como en todas partes, habrá unos que serán muy conscientes y lo llevarán todo bastante bien y cumplirán bien con toda la normativa, y otros a lo mejor pues simplemente cumplen con la normativa porque lo dice la normativa. A mí me gusta el pensar que sí que es cierto que a veces son simplemente detalles que tenemos que tener en cuenta para ver que el edificio o el barrio, la zona es accesible, en el sentido de si tuviéramos, como se decía anteriormente, la empatía, pues veríamos que tenemos que adaptarnos más no solo a la normativa, cumplir la rajatabla, sino a llevar a que la accesibilidad se pudiese ir cumpliendo con pequeños detalles, que a lo mejor, por ejemplo, el tema de los pomos o no sé, o lo que ha comentado ella antes, el suelo que te hace reflejos, cosas de estas que a lo mejor por normativa las estás cumpliendo, porque cumples código técnico, cumples, yo qué sé, todas las normativas que puedas tener en tu comunidad, pero la realidad es que no acaba de ser accesible. Entonces, yo pienso que poco a poco sí se va teniendo más conciencia. También los profesionales que van saliendo de las escuelas y todo, pues están más formados. Los que ya hace tiempo que salimos, pues nos vamos reciclando. Y en todas partes, pues yo creo que vamos cogiendo más conciencia y viendo que a cualquiera nos puede pasar, que ya no es solo pensar en una persona discapacitada, sino que nosotros en cualquier momento pues, de nuestra vida pues, te puedes caer, te rompes la rodilla, tienes que ir con muletas y te das cuenta entonces de lo difícil que es circular y subir las escaleras o vivir en tu propia casa, o el que se rompe un brazo, o no sé. Cuando nos pasan estas cosas, quizás somos más conscientes de que no lo tenemos todo adaptado y que necesitamos adaptarnos todo nuestro entorno. Pero bueno, yo creo que en cuanto a normativa salimos y estamos más concienciados. Eso sí, y poco a poco pues nos iremos concienciando más con Pues los sí. pequeños detalles. O sea, que conocimiento técnico Yo creo que sí, tenemos, el conocimiento nos técnico falta- lo tenemos, nos luego hay que falta lo que es el adaptarlo sentido más. común y la sensibilidad. Pues sí. Aprovecho también para deciros, por eso de la sensibilización, que en la primera planta tenemos un reto, un desafío, EMAC, que también creo que colabora la Fundación 11, en el que podéis sentiros con cualquier tipo de discapacidad. Si acaso luego, Carmen, el desafío lo puedes explicar tú un poco mejor después, cuando sí nos queda un poquito de tiempo. ¿Del que lo conoces. desafío? Sí, sí. ¿Vale? Bueno, sí, lo dejamos para después porque tenemos otras preguntas. Era simplemente una pincelada. Bien, Maripaz, a ti te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pueden hacer los colegios profesionales para conseguir y fomentar la accesibilidad? Pues los colegios profesionales pueden hacer muchísimo y yo creo que debemos de tener y lograr ese reto. Al final los colegios profesionales somos nosotros, somos los profesionales quienes los forman. Entonces lo que podemos hacer es nosotros mismos. Yo creo que se puede crear grupos, que ya de hecho están en muchos colegios y ya el Consejo General también se ha puesto en marcha y es una iniciativa muy buena. Y nosotros hemos podido verificar que con estos grupos de trabajo se consigue más conciencia social. Nosotros, al final, fíjate, estamos hablando de los edificios existentes, porque todos sabemos que en obra nueva coges la normativa, empiezas a diseñar y te sale perfecto. No siempre, pero debería, ¿no? Pero el reto es la edificación existente, que es la mayoría de los edificios que tenemos en España. Entonces, uno de los principales aliados que tenemos y que nos puede ayudar muchísimo en este sentido son los administradores de fincas. Nosotros en Granada, por ejemplo, llevamos trabajando y colaborando con ellos muchísimo porque hemos tenido que hacer un trabajo tremendo para poder concienciar y que ellos sean los primeros
que vean las necesidades que hay de verdad en las viviendas y que ellos puedan transmitir a su inquilino, las personas que viven en las viviendas, cuáles son sus necesidades y cuáles son las problemáticas. Porque luego es verdad que no hay ningún canal de denuncia, ninguno. Entonces, hasta que llegue, que eso tiene que cambiar la legislación, sí que podemos ir haciendo cosas. Entonces, podemos dar formación, eso es una de las cosas primordiales, pero sobre todo es también el dar conciencia, el saber que nosotros, como profesionales, tenemos una responsabilidad social y que tenemos que hacerlo. Es que no nos queda otra, es que si nos quedáramos de brazos cruzados no estaríamos haciendo profesión. Es parte de nuestra profesión en este área. Entonces, tenemos que formar, tenemos que hacer grupos, tenemos que concienciar a los compañeros, tenemos que nosotros mismos autoexaminarnos y también ver que no hacemos bien las cosas y no molestarnos por ello. Yo, por ejemplo, en Granada hemos hecho muchas charlas, que hayan estado tanto Carmen como Juan, y el poder fomentar el trabajo que hacemos de memorias técnicas o de soluciones, incluso estamos dando y explicando posibles soluciones de accesibilidad en edificios que muchas veces que no se te ocurren, y el poder compartir y el discurrir eso con más compañeros te va aportando y te va ayudando más. Yo siempre he sido de la opinión que una persona que sabe mucho y no comparte, no sabe nada. Una persona que sabe mucho y comparte y lo enseña, al final va aprendiendo muchísimo más. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra profesión, es de ese tipo de personas. Compartimos muchísimo en todo y ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo cada vez más, apoyándonos y enseñando a otros compañeros. Entonces, en este tema, por ejemplo, yo me dedico casi siempre a casi todo a accesibilidad. Yo empecé en este tema hace 20 años y yo hace 20 años no sé ni la mitad de la mitad sabía de lo que sé ahora. Y sé que puedo saber muchísimo más, pero sobre todo sé que puedo saber muchísimo más porque quiero compartir con más compañeros para aprender más. La empatía que decía Aurora antes, el sentido común, es lo primordial para poder hacer accesibilidad en los edificios existentes. La normativa no nos va a llegar en muchos de los casos, pero esa parte sí que no. Y entonces desde los colegios podemos fomentar eso, podemos fomentar esos grupos de trabajo, ese compartir con los demás, y sí que ayudaría bastante. Muy bien. Esta pregunta te la hago a ti, Carmen, pero la dejo abierta luego al resto de ponentes. ¿Pensáis que se han dado pasos importantes en estos últimos años en materia de accesibilidad? ¿Se ha mejorado algo? Hombre, a ver, no podemos decir que no. Sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Se ha mejorado y afortunadamente se ha mejorado mucho. Yo llevo 30 años trabajando en la accesibilidad y se ha mejorado, pero sí que es verdad que seguimos un poco con el mismo mensaje, ¿no? Y sobre todo seguimos con la misma historia. No hemos calado lo que nos decía Aurora, el pensar que la accesibilidad nos incumbe a todos. Seguimos pensando que la accesibilidad solamente es para un colectivo, para el colectivo de personas con discapacidad, y eso no es verdad. Y mientras no seamos capaces de desterrar eso, el cambio no será completo. Y os pongo un ejemplo. Cuando tú piensas en que tienes que diseñar una rampa para una persona que se desplaza en silla de ruedas, haces una rampa de una manera totalmente diferente que cuando piensas que tengo que diseñar una rampa para alguien que usa ruedas. O sea, solamente estoy hablando de un cambio de palabra y en cambio el concepto es diferente. Y por eso digo que ahí es donde debemos de cambiarlo, ¿no? Y seguro que todos habéis visto algún edificio de uso público que la entrada de personas tiene escalones a día de hoy, a pesar de que tengamos la normativa, y en cambio la entrada de mercancía tiene rampa. ¿Por qué? Porque la gente asocia inmediatamente que por las mercancías van a entrar carretillas, van a entrar pues carromatos que lleven la bebida o traspalés, lo que sea. Y entonces directamente es que ni se lo plantean, hacen una rampa. Y yo tengo ejemplos de fotos de esas, no os podéis imaginar. Y en cambio, la entrada principal se hace con escalones. ¿Por qué? Pues porque no pensamos en que el escalón o la rampa es un medio de comodidad, sino que si aquí no viene a comprar nadie, ¿quién viene en silla de ruedas aquí a comprar? Claro, no vienen porque no pueden entrar, o sea, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No vienen porque no pueden entrar y no entran porque no vienen.
Entonces, es verdad que, o sea, pensaréis que es un absurdo, ¿no? Y tú dices que estamos preparados, sí que es verdad que estamos preparados, pero yo también quiero dejar una cosa clara, que el hecho de conocer la normativa no quiere decir que seas un experto. Yo me conozco todas las normativas, porque a ver, tengo que tener conocimiento de ellas, pero por eso no soy una experta en todas esas materias. ¿Por qué no? Porque es imposible. Entonces, nosotros pensamos que porque conozcamos la normativa de accesibilidad, ya sabemos que tenemos que poner, y lo centramos todo en el radio de giro de 1,50, en 4 cosas, que no es eso, ¿no? La accesibilidad es un poquito más, un paso más allá. Entonces, ¿se han hecho muchas cosas? Por supuestísimo que se han hecho muchas cosas, y el código técnico, o sea, yo siempre recordaré, y tú lo sabes, porque para mí ha sido la persona que más ha luchado, que es José Antonio Posadas, que fue el que impulsó el código técnico, y yo creo que, no sé si se lo llegamos a agradecer o no, y eso fue un cambio muy importante en la normativa, ¿no? Pero sigue faltando. ¿Por qué? Pues porque las normativas son de mínimos, y siempre, pues los técnicos al final siempre vamos a ver si con esto cumplimos, y paso el expediente. O sea, yo sigo conociendo a gente que te pregunta si se alquilan plataformas salvaescaleras. Las plataformas salvaescaleras se hacen a medida, no se pueden alquilar. Pero bueno, así paso cuando venga la inspección, la tengo aquí, luego la quito y la pongo en otro sitio. Es verdad que es nuestra picaresca, ¿no? Y no siempre es así. Pero ¿por qué se hace eso? Porque seguimos pensando que la accesibilidad solo es para las personas con discapacidad. Y discapacidad tenemos todos. Si yo ahora aquí dijera que se levanten los que usan gafas, y se levantarían unos pocos, que se levanten los que tienen audífono, que se levanten los que están fuera de la talla estándar, ¿no? Pues porque sean más obesos, o los que tengan alergia, los que les afecte la luz solar, se levantaría todo el mundo, porque ¿quién es normal? A ver, vamos a preguntar, ¿quién es normal? Entonces, cuando asumamos eso, el avance realmente será completo. Mientras tanto, seguiremos aplicando la normativa, seguiremos haciendo rampas que se notan que es ahí. La accesibilidad tiene que pasar desapercibida, y que cuando tú llegues a un sitio estés a gusto y no veas los elementos como tal, sino que deambules por allí, te muevas y pues eso, con seguridad, como he dicho al principio, ¿no? Con autonomía, independencia y seguridad. Bien. Hilando con normativa y código técnico, Juan, te toca a ti Yo creo decirnos que- si se ha mejorado mucho. Yo creo, igual que Carmen, que se ha avanzado mucho, o sea, hay que seguir avanzando, o sea, igual que en todo, quiero decir que la normativa siempre está en constante evolución, y en accesibilidad falta mucho para seguir avanzando. Muchas de las cuestiones es porque tampoco son tan sencillas, y al final hay que seguir resolviendo problemas para poder... La normativa es muy conservadora, no es un campo de pruebas, no se pueden meter ahí cosas de las que no se sepa exactamente cómo funcionan, porque es un texto de obligado cumplimiento que al día siguiente todo el mundo lo tiene que cumplir. Entonces, tienen que ser cosas, o sea, que por eso hay muchos aspectos, no solo de la accesibilidad, pero también de accesibilidad, que ahora mismo, pues, por ejemplo, los famosos ascensores de evacuación o cosas de esas, que se están estudiando, pero que requieren todavía irse definiendo bien para que su uso se pueda incorporar en la reglamentación. Y luego creo, por otro lado, que es cierto, la reglamentación es unos mínimos y se puede ir más allá, pero que también lo que falta mucho es no solo tenerlo en cuenta desde el origen, yo creo que hace falta mucha formación, y seguramente también en las escuelas y demás, porque conocemos muchos casos de arquitectos que, queriendo hacerlo bien, o sea, que no tienen un problema de sensibilización, están sensibilizados, cometen muchos errores. Estos errores que todos vamos recopilando muchas veces son de gente que lo quiere hacer bien, pero que no acaba de entender bien cómo se usa, por ejemplo, las barras, para qué son las cosas, y entonces es imposible. O somos capaces de llegar a que los técnicos, los profesionales, entienden todo esto y están más formados, o, aunque lo intenten hacer bien, pues a veces que lo van a hacer mal porque al final no acaban de saber cómo son las cosas y ven solo lo que pone en la normativa y lo intentan aplicar, y a veces no lo interpretan bien, ¿no? Pero bueno, dejo tiempo a los demás, que veo que nos queda poco. María José, ¿se ha mejorado algo? Yo creo que sí que se ha mejorado y bastante. Ahora,
es como todo, ¿no? Siempre podemos ir a más, evidentemente. Pero yo creo que sí que se ha hecho un paso. Lo que, como decía antes Maripaz, en obra nueva la normativa a aplicar es como más fácil. Vas a hacer un edificio nuevo y entonces te buscas todas las normativas y las aplicas. Lo complicado viene cuando tienes todo el parque de edificios antiguos y tienes también que adaptarlos, que incluso cuesta aplicar la normativa nueva. Pero yo creo que ahí se tendría que quizás estudiar un poco más en ese punto. Es decir, no es lo mismo aplicar toda la normativa a los edificios nuevos que aplicar esa misma normativa a edificios que ya tienes. De lo que sea. Lo más fácil, por ejemplo, es el tema de los ascensores o el tema de rampas quitando escaleras, o en los locales también el hacerlos con rampas, sus baños adaptados, pero luego hay otras muchas cosas que a lo mejor no las puedes tener en un edificio, que a veces, por ejemplo, el mismo caso de los ascensores, es fácil en algunos poner un ascensor y en otros cuesta muchísimo. Entonces, en esos, ¿cómo lo haces para poder adaptarlo? Nosotros, con todo el tema este de las oficinas de rehabilitación, las ayudas de la Next Generation, también estaba el tema de la accesibilidad y daban ayudas también para temas de ascensores. En una parte, creo que habría que ser más flexible urbanísticamente, donde a poder poner, a veces, si no hay más remedio, ascensores en sitios o que a lo mejor no son los que tiene que cumplir exactamente la normativa urbanística, pero si hay que hacer un edificio accesible, pues quizá habría que modificar algo en esto. Yo, en general, creo que se ha adelantado mucho, se ha avanzado mucho, pero para mí en esta parte de edificios existentes creo que todavía habría que darle unas cuantas vueltas al tema. Bien, y para cerrar, Maripaz, ¿ha mejorado algo? Bueno, se ha mejorado en la parte que nos corresponde, por ejemplo, a los técnicos. No se ha mejorado nada en el tema que le toca a la Administración, que es la que hizo la ley y la que tiene que hacer velar que se cumpla. No se está haciendo nada y, como hemos dicho, es que no se le espera nada. Ahora mismo se está moviendo todo lo que se hace porque la gente está tomando conciencia y quiere hacerlo, o porque hay algunas denuncias y entonces ya sí que se toma parte. Pero la Administración debería de tomar más parte. Yo creo que nosotros desde los colegios, desde el Consejo, se puede trabajar más, y aprovechando que el Ministerio ahora está también más predispuesto, pues también trabajar con eso. Pero creo que sí que, es que ha hecho un comentario María José, que si se ha servido, se está haciendo algo. Sí que se puede hacer más todavía en los edificios. La ley, la normativa sí que nos ayuda, por ejemplo, en el tema urbanístico. Hay edificios donde puedes montar un ascensor que no tiene por qué ser accesible para usuarios de silla de ruedas, pero sí para personas mayores que viven en el edificio. Entonces, no tenemos que ir en edificios existentes a las medidas reales de la normativa, que bienvenidas fueron las tolerancias del documento básico, porque ahí nos dejó un poco de margen, porque hay veces que no se puede llegar, pero que se puede llegar casi siempre. Yo, cuando me preguntan, oye, ¿podemos instalar una ascensor en el edificio? Y sin nieve, lo digo, sí. ¿Cómo que sí? Digo, sí. De alguna manera se tiene que poder. Y se puede. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Más costoso? Vale, pero se puede. Entonces, ese es el reto que tenemos que tener los profesionales, el buscar soluciones donde otros no las ven. Los retos. Esos son los retos. Y eso yo creo que es donde tenemos que trabajar, porque sí que se puede hacer accesible casi todo. Entonces, yo animo a eso. Muy bien. Pues, Carmen, si quieres explicar el reto EMAC o el desafío EMAC, tú lo conoces bien, explicárselo al público. Bueno, la empresa EMAC apostó hace tiempo, tiene un departamento de prescripción y apostó hace tiempo por la accesibilidad. Entonces empezó a fabricar bueno, pues las bandas de encaminamiento y los botones para facilitar la deambulación en el exterior, ¿no? Bueno, y también en los edificios. Fundamentalmente va dirigida a las personas ciegas o con resto visual. Entonces, si podéis probarlo, pues poniéndose un antifaz y con un bastón,
pues hacer un recorrido con esas bandas de encaminamiento. Pero como luego os decía, cualquier acción que se haga tiene repercusión para todos. Es verdad que en este caso es prioritario para las personas ciegas o con resto visual, pero para quien en un aeropuerto de Japón, que nos vayamos mañana y entramos y vemos esos encaminamientos, pues seguro que ese encaminamiento nos lleva a algún sitio seguro, que será o un ascensor o el punto de información o los cuartos de baño. Entonces, para cualquiera de nosotros, pues ese encaminamiento también nos sirve, ¿no? Para las personas mayores y tiene ese beneficio añadido. Mientras que si entramos y no vemos encaminamientos por ningún sitio, pues tú estás perdido. Es la primera vez que llegas allí y dices, bueno, ¿y dónde voy yo al ascensor o dónde voy al punto de información, ¿no? Entonces, eso es lo que podréis probar en ese desafío ASU, que se llama, Desafío Accesible y Sostenible, para que lo probéis, y luego tienen pues muchos más productos. Pues muy bien. Como conclusión, espero que la compartáis conmigo, voy a decir que la arquitectura técnica juega un papel fundamental en la transición de nuestro parque edificado hacia la accesibilidad universal, tanto en los edificios, como decía María José, como en nuestros entornos urbanos. Contamos con las atribuciones y las competencias necesarias para proyectar y ejecutar soluciones de accesibilidad atendiendo a parámetros económicos, normativos y dimensionales. Y como dice nuestro lema, pues aprovechamos y decimos que para habitar plenamente pues tenemos que tener vivienda también accesible. Muchas gracias a los ponentes, ha sido un placer compartir mesa con vosotros y muchas gracias por vuestra atención.